Tema cambiario con la apertura del cepo y el levantamiento de las restricciones para las personas físicas y también en algunos casos para las personas jurídicas, se abre un nuevo esquema que tiene buenas y malas. Por supuesto, las buenas no necesitan ser explicadas, la normalización del acceso a los dólares en la Argentina, pero en la otra mano, como suele decirse, aparece el peligro por el pass-through, el traspaso de esa eventual suba del dólar o ese nuevo esquema del dólar a los índices de precios, a la inflación. Vamos a estar conversando de este tema con Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso, quien ya está en línea y a quien ya le damos la bienvenida. Lautaro, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va? Bueno, con lo que sabemos hasta ahora, esto por supuesto es una nueva etapa que lleva solamente algunas jornadas, encima la semana pasada fue corta por los feriados, todavía lleva muy poco desarrollo. Con lo que sabemos de este nuevo esquema cambiario, ¿qué hay que esperar en materia de traslado a precios? ¿Qué hay que esperar en materia de inflación? Bueno, a ver, en primer lugar, todavía me parece que el tipo de cambio continúa acomodándose dentro de las bandas, ¿no? Desde los 1.250 pesos iniciales, con los cuales abrió el mayorista el primer día sin cepo, bueno, cayó rápidamente por debajo de los 1.100, ahora estamos en torno a 1.170, con lo cual me parece que todavía el mercado se está acomodando a esta nueva dinámica o la fase 3 del programa económico del gobierno. Pero lo cierto es que en cuanto a los precios, creo yo que hay que tener en cuenta dos factores principales, ¿no? Por un lado, venimos de una aceleración de la inflación bastante fuerte, bastante pronunciada en el mes de marzo, y esto también hay que desmenuzarlo un poco, ¿no? Porque buena parte de ese aumento provino de dos rubros o incluso subrubros. Uno de ellos fue educación, que tuvo un incremento muy fuerte por encima del 20%, casi 30%, y por el otro lado, dentro de lo que es alimentos, que tuvo una variación bastante significativa, De casi se 5%, encuentra claro. una anomalía. Exactamente, pero dentro incluso de ese rubro se encontró una anomalía en lo que fue frutas y verduras, probablemente causada por el temporal a finales de febrero que generó una caída en la oferta durante el mes de marzo. Entonces creo yo que estos dos componentes, estas dos anomalías de vuelta, no van a estar presentes en el dato de abril, probablemente se revierta, que no son fundamentos económicos, desde luego, pero son fundamentos estadísticos que repercuten directamente sobre el IPC. Entonces, creo yo que estos dos componentes no van a estar en el dato de abril, con lo cual eso tiraría hacia abajo. Y por el otro lado aparece la salida del cepo con un salto discreto en el tipo de cambio que no fue hacia 1.400 como muchos analistas preveían en un primer momento. Lo cierto es que se terminó acomodando por debajo de ese valor y si bien había mucha incertidumbre, ¿sí? Probablemente muchas empresas tomaron la decisión de colocar un tipo de cambio, perdón, colocar su lista de precios en base a un tipo de cambio mucho más alto y se encontraron con otra situación. Entonces, me parece que el traslado a precios todavía no está muy claro, ¿sí? Insisto, hay una volatilidad muy fuerte en estas semanas, con lo cual, a priori, creería que la inflación de abril no va a ser tan alta como se esperaba en un comienzo, ¿sí? Probablemente entre Eso la 3, ubicaría, claro, 3,5%, pero le imagino por por debajo del debajo 3,7 de del marzo. marzo. Bien, de Sí, acuerdo. efectivamente. Ahora, ¿y qué podría pasar? Porque digo, al margen de que el dólar hoy esté en un nivel o en otro, lo que está claro es que hay un nuevo esquema, digamos. La flotación en sí misma genera una cierta expectativa y, por supuesto, un nuevo escenario acerca de un dólar que ya no está tan, por lo menos en el caso del dólar oficial, tan dominado, tan prefijado por el gobierno como vino siendo hasta acá. Eso tiene un impacto también sobre los precios, es decir, las empresas ya sea de servicio, de las empresas que importan insumos o que importan productos en forma directa, modifican su modo de construir cada precio en virtud de esa volatilidad que se va a generar con el dólar. Bueno, a ver, ahora sí podemos empezar a hablar sobre los fundamentos económicos y qué podemos esperar no hacia adelante. Y ahí efectivamente creo yo que el gobierno mostró una solidez muy importante
en cuanto a la recomposición de activos o de reservas, mejor dicho, del Banco Central, ¿no? Es decir, el nuevo esquema monetario efectivamente tiende hacia la apreciación del peso, Ujú. porque lo que hace básicamente es manejar la oferta de dinero en base a priori, la demanda. Y si en un principio queda congelada y una actividad económica que con el dato de los últimos meses, por ejemplo, del EMA, estamos viendo que se está recuperando, eso lógicamente genera una mayor demanda de dinero por una cuestión de que la economía se mueve con una mayor velocidad. Con lo cual, a priori, si uno deja la base monetaria constante y tiene una mayor actividad económica, eso va a hacer que el peso se aprecie, es decir, el tipo de cambio tienda a disminuir. Entonces, con los elementos que tenemos hasta el momento, uno creería que el tipo de cambio efectivamente se va a acercar hacia la banda inferior y Ujú. probablemente eso, bueno, si uno lo entiende a la hora de generar listas de precios futuros o a la hora de administrar un negocio, bueno, seguramente son indicadores de que en los próximos meses la inflación va a tender a desacelerarse más Ujú. fuerte de lo que venía haciéndolo en los últimos meses, que incluso se había estancado. En este momento el dólar en el Banco Nación cotiza, el dólar minorista desde luego, cotiza 1.185 pesos para la venta. Esto marca un leve avance en relación a la jornada de ayer. Más allá de este reacomodamiento y que hay una parte que no la conocemos porque ese reacomodamiento es un poco imposible de prever, digamos, hay que ver qué reacción toma cada actor del mercado. ¿Crees que hay chances de que el gobierno tenga que comprar dólares, es decir, que en algún momento por la liquidación de los exportadores, digamos, por la fuerte oferta de dólares, en algún momento el tipo de cambio llegue a esa banda inferior? ¿Lo manejás como un escenario con posibilidades de ocurrir? Sí, a ver, de vuelta, un poquito teniendo en cuenta los fundamentos del programa, me parece que está Ujú. pensado para que en algún momento el dólar toque la banda inferior bueno, la banda de flotaciones, ¿no? De los márgenes de flotación. Insisto, me parece que en el corto plazo quizás no, pero con la entrada de divisas propias de la liquidación del campo en las próximas semanas puede que ocurra. No tengo certeza si puede llegar a ser el escenario o no, pero por el momento creo yo que Ujú. todavía falta un poquitito más de tiempo, ¿no? Recién vamos menos de 2 semanas y la volatilidad en el mercado de cambio sigue bastante fuerte, ¿no? Tuvimos en el día de ayer un incremento de 5% y Ujú. aún así está por debajo del precio de salida del primer día hábil después de la salida del cepo. Entonces, me parece que todavía tenemos algunas semanas por delante donde la volatilidad va a seguir siendo bastante pronunciada, también en un contexto internacional que no ayuda demasiado, ¿no? Teniendo en cuenta que bueno, los indicadores bursátiles siguen mostrando caídas, algunas recuperaciones, eso va día a día según las novedades que tenemos Ujú. sobre todas las cosas en materia económica por parte de Estados Unidos, y un dólar que a nivel mundial también está mostrando mucha volatilidad. En las últimas semanas cayó fuertemente, Ujú. alcanzando mínimos en más de 3 años, y en el día de ayer empezó a recomponerse un poco, y eso también explica en parte la suba del tipo de cambio de la Ujú. jornada de ayer y probablemente también la de hoy. Bien, ¿qué crees que va a pasar con la inflación en el futuro? Digo, más allá de esta coyuntura, que venimos de un 3,7, de un número muy alto, ¿qué crees que va a pasar en los próximos meses? Digamos, ¿cuál es tu perspectiva de inflación para el mediano plazo? Bueno, a ver, como te decía un poquito antes, ¿no? Yo creo que tanto abril como mayo probablemente estén afectados por la volatilidad que estamos presenciando, pero imagino que entrando ya en la segunda parte del año, la inflación va a empezar a mostrar nuevamente esa tendencia a la baja propia de, bueno, el esquema monetario, ¿no? que ha Ujú. adoptado Argentina. Y eso es importante porque nos permitiría cerrar con una tasa de inflación, imagino que por debajo del 30%, Ujú. eh, lo cual implicaría que el proceso de desinflación continuaría hacia adelante y a una velocidad mayor a la que estábamos transitando, al menos en este primer trimestre del año. Bien, ese 30% sería la proyección de Libertad y Progreso para este 2025. Correcto, así es. Bien, con un 30% que hoy está, hoy digamos, en base a los datos oficiales de marzo,
la inflación interanual está en el 55, si no recuerdo mal. Sí, así es, entre el 55 y el 60%, no recuerdo exactamente el Bien. dato, pero está en esa zona. ¿Y qué pasaría, y con esto cierro y te agradezco por supuesto estos minutos, qué pasaría con las tarifas, sobre todo en cuanto a esta incertidumbre en lo cambiario, un esquema donde todavía hay muchos subsidios y hay muchos precios que no terminaron de acomodarse después de estar pisados mucho tiempo? ¿Qué crees que va a pasar con las tarifas y el impacto sobre la inflación? Bueno, un poco creo que va a continuar en línea con lo que estábamos viendo en el proceso de los últimos meses, ¿no? Los servicios imagino que van a seguir aumentando a un mayor ritmo que los bienes por una cuestión de recomposición de precios relativos. Eso imagino que es un proceso que va a continuar, que si bien en los últimos, de vuelta, en los últimos meses cobró mayor relevancia la ponderación de los servicios, es decir, el componente de pago cubre en mayor proporción a los costos y eso me parece que es una normalización muy importante para el mejor funcionamiento en general de cualquier servicio. Pero insisto, me parece que todavía falta, si uno mira análisis quizás de mayor plazo, puede encontrar que todavía no se ha normalizado del todo, por lo cual, insisto, imagino que hacia adelante vamos a seguir con algunos meses más donde los servicios van a sufrir incrementos por encima de los bienes. Muy bien, Lautaro, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a vos, que estés muy bien, hasta luego. Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso, con este tema central para lo que viene en materia financiera. ¿Qué va a pasar con este nuevo dólar? Todavía incierto, todavía volátil, lo explicábamos recién ahora levemente por encima de los números de la jornada de ayer, pero con expectativa de mucho ingreso de divisas. ¿Qué va a pasar con este dólar y su impacto